Amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, edición número 50. Soy Fray Nelson Medina. Vamos a hablar de las enfermedades de la democracia. Como lo han denunciado varios obispos valientes, en nuestra época la democracia se ha convertido casi que en una especie de dogma o de religión, en el sentido de pensar que todo lo que sea decidido democráticamente está bien decidido, o por lo menos está decidido de la mejor manera posible. Esa especie de sacralización de la democracia significa en realidad un empobrecimiento de la discusión pública que se supone que la misma democracia debería favorecer. Pero para que este tema realmente avance, lo más interesante, pienso yo, es comentar sobre algunas de las enfermedades que acechan o que de hecho ya han hincado su diente en la democracia. Concretamente vamos a mencionar 4 enfermedades. Yo no soy especialista en ciencia política y mi opinión debe ser tomada simplemente como la opinión de un ciudadano que trata de ser consciente y que trata de que otros también sean conscientes de sus derechos y deberes como ciudadanos. Por supuesto, en mi país, Colombia, y en otras partes, estas reflexiones adquieren cierta relevancia en la medida en que estamos al borde de procesos electorales muy serios. Me refiero a elecciones presidenciales de primera vuelta y muy posiblemente en unas semanas, elecciones de segunda vuelta. Pero creo que las reflexiones generales sobre estas enfermedades de la democracia nos van a servir a todos. Empecemos pues nuestra lista de 4 grandes enfermedades de la democracia. La primera que quiero mencionar es la miopía. La miopía consiste básicamente en atender el bien inmediato, el bien cercano, el bien a corto plazo, el bien egoísta, en detrimento del bien perdurable y del bien común. Eso es lo que llamamos aquí miopía en el proceso democrático. Esa es la miopía. Y es interesante ver cómo se ha convertido en un recurso estándar. Desde que yo era niño, oigo expresiones siempre dolorosas sobre compra de votos, por ejemplo. Es decir, gente que recibe dinero bajo la consigna o con el compromiso de votar por tal o cual candidato. Inmediatamente uno se da cuenta que esto supone una profunda corrupción del proceso democrático, porque de inmediato se produce una especie de máquina funesta, según la cual el que adquiere mucho dinero, probablemente de la corrupción, del narcotráfico, del contrabando, de cualquier manera que lo tenga, pues tiene la posibilidad de invertir ese dinero, y ese invertir, ponlo en unas comillas muy grandes, invertir ese dinero para asegurar su elección para otro periodo, o para que otro de su cuerda, de su partido, quede elegido. Esto supone entonces una especie de círculo vicioso en el cual se van a repetir las mismas prácticas de corrupción y el dinero que produce la corrupción se reinvierte parcialmente en asegurar que las mismas personas sigan en el poder. Esta es una historia que yo vengo oyendo desde niño y ya tengo mis años, Pero la miopía se reedita de modos a veces curiosos. Por ejemplo, en torno a las elecciones que tiene mi país, Colombia, en estos días, pues varios candidatos que tienen grandes diferencias entre sí, concretamente el señor Petro, el señor Federico Gutiérrez, el señor Sergio Fajardo, que manifiestan, por lo menos en apariencia, grandes diferencias en sus enfoques y a veces se hablan con cierta dureza. Uno siempre teme que eso sea como una especie de teatro, ¿no? Pero se hablan con cierta dureza, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Resulta que en la búsqueda, o lo que se suele llamar a veces en la conquista del voto joven, mira
que todos toman una actitud miope. ¿Y en qué se nota eso? En que la manera de conquistar los votos de los jóvenes es regalando preservativos, es decir, invitando al sexo fácil, al sexo irresponsable en la medida en que no compromete el futuro, no compromete verdaderamente el yo, no compromete verdaderamente el corazón. Es decir, miopía. Es decir, tú disfrutas sexo, ya no te doy dinero, te doy lo que vale un preservativo, que no es tanto, económicamente hablando. No te doy dinero, pero te doy la oportunidad de que a nombre mío te des un cóctel de placer. Y ese placer se supone que tú me lo vas a pagar votando por mí. Es decir, ya no es la miopía de te doy esta cantidad de dinero, ni es la miopía de te ofrezco un parrandón de comida y de música para que votes por mí, sino es te ofrezco placer sexual, te invito al placer sexual, te invito a entrar en eso. Es pura miopía. Y lo grave para mí, casi lo trágico, o yo no sé si decir tragicómico, es que los candidatos que parecen tan diversos, solo parecen tan diversos en sus propuestas, cuando se trata de comprar el voto joven, parecen coincidir frontalmente en que el camino de los preservativos, el camino del sexo fácil e irresponsable, es el único camino. ¡Qué gran desprecio! ¡Qué gran desprecio a la juventud pensante! Yo me pongo a pensar, una mujer pensante, y las hay tantas, y tan bellas y tan inteligentes y tan críticas. Un muchacho pensante, y los hay tantos, que no solo son inteligentes, informados, sino que también son jóvenes y fuertes y apuestos. Si realmente analizan lo que significa esa estrategia, lo mínimo que tendrían que decir es, ¿por quién me tienes? ¿Por quién me tienes? Es decir, que los mismos candidatos que nos prometen una limpieza y luchar contra la corrupción, son los primeros que consideran que el voto mismo se puede comprar con un cóctel de placer sexual. Analiza lo que eso significa. Vamos con una segunda enfermedad. El emocionalismo. La democracia, para poder funcionar bien, requiere indudablemente un juicio ponderado. Sin que sea nunca perfecta, la democracia tendría una mayor razón de ser en la medida en que los votantes, es decir, la fuerza electoral, hicieran uso de su cabeza para ponderar propuestas, no solo en términos de qué es lo mejor, sino qué es lo realizable dentro de lo mejor. Son dos niveles de análisis. Por ejemplo, uno puede decir, lo mejor en este país es disminuir los índices de pobreza. Eso está maravilloso. Y yo creo que difícilmente habrá alguien que lo niegue. Pero la gran pregunta no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo pretendes tú que eso suceda? ¿Cómo pretendes? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a vender recursos naturales? ¿Vas a entregar el país a compañías transnacionales? ¿Vas a imprimir billetes? ¿Vas a empezar a expropiar gente? ¿Qué vas a hacer? Es el cómo el que tendría que interesar. O sea que el ejercicio democrático bien entendido tendría que ser, así lo pongo, tendría que ser un ejercicio de profundo análisis racional. Eso es lo que tendría que ser. Y por eso el peligro de este vicio que se llama emocionalismo y que tiene dos expresiones. Una, el presentarse el propio candidato como el Mesías. Conmigo empieza una era nueva, conmigo todo será distinto, conmigo todo cambiará, conmigo se logrará lo que nunca se ha podido, conmigo empieza el universo. Eso es mesianismo, que es una de las expresiones de este emocionalismo. La otra cara del emocionalismo, que suele ir ligada a la anterior, es la demonización del contrario. Entonces, es encontrar algo en el pasado, en los vínculos, en los llamados padrinos o patrocinadores del otro candidato, para a partir de ahí
presentarlo como la suma de toda corrupción, como aquel que no puede dar esperanza, como aquel que será simplemente la repetición de lo que ya existe, como aquel que va a destruir el futuro del país. Y quizás hay algo de verdad en esas acusaciones, pero me refiero a esa generalización irresponsable que simplemente pretende demonizar al adversario. Llevamos dos enfermedades, la miopía y el emocionalismo. Luego tenemos otra, que es la confusión moral. La confusión moral es más difícil de explicar, pero creo que se puede resumir de esta manera. Es la idea de que si se logra la aprobación legal de tales o cuales prácticas, ya ellas pasan a ser buenas. Y para tristeza del alma mía, funciona, les funciona a muchos políticos. Es decir, a muchos políticos, por ahora candidatos, les funciona de maravilla el presentar que si ya se aprobó, por ejemplo, el aborto o el suicidio asistido o lo que sea, entonces ahora es bueno. Es suprimir la necesaria y muchas veces pesada, ardua discusión ética, suprimirla por la valoración simplemente del número. Si tal cosa obtuvo la mayoría, ya es ley. Y es que lo utilizan como lema, ya es ley. Y como ya es ley, ya no importa lo demás, porque ya es ley. Fíjate el engaño que hay detrás de eso. Como este engaño, esta confusión entre lo legal y lo moral, es una confusión tan metida actualmente en la médula de los huesos de tanta gente, entonces se convierte en un argumento de campaña. Es decir, el candidato presenta la aprobación legal como el cambio en la valoración moral. No sé si me explico. Y esta confusión moral es uno de los grandes males de la democracia, porque destruye la necesaria discusión ética que tendría que preceder y también tendría que presidir las decisiones. Por último, quiero mencionar lo que yo considero que en buena parte resume la enfermedad de la democracia. Me estoy refiriendo a lo que yo llamo la desconexión con la base democrática. Mucha gente considera que votar es perder el tiempo. Mucha gente considera, y algo de razón se les puede encontrar, mucha gente considera que es inútil hacerle fuerza a tal candidato que quizás tiene las mejores ideas y las más correctas y las más éticas, porque no va a ganar. Y entre los otros, que simplemente son la misma historia, pero contada tal vez en distinto orden, pues no vale la pena votar. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo una enfermedad que es la mamá de todas las otras enfermedades de la democracia, la desconexión. Es decir, la idea de que el electorado se desconecta de los partidos y de los líderes políticos, excepto cuando llega el tiempo de elecciones. La verdad es que el proceso democrático debería ser tan serio que la persona pudiera sentir, yo sé por quién estoy votando. Es decir, yo sé cuál es el recorrido de esta persona. De un modo tan clarividente, la presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia lo decía en uno de sus documentos con motivo de estas elecciones. Conozcan la historia de decisiones de sus candidatos. Conózcanlos. La desconexión hace que muy fácilmente caigamos en la miopía, en el emocionalismo o en la confusión moral. Eso significa que necesitamos mucha mayor formación política, mucha mayor formación ciudadana y mucho mayor tiempo, energía y, por qué no decirlo, amor, para pensar y para obrar en consecuencia en cuanto al futuro de nuestros países. Así nos lo concedo a Dios y que Él despierte nuestras conciencias. Amén.